televidentes, estamos hoy frente a frente con el mulato, con un candidato presidencial, el coronel Lucio Gutiérrez, para que pido un fuerte abrazo. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, estimados cibernautas, dependiendo pues a la hora que nos miren y nos escuchen. Realmente un gusto inmenso estar con ustedes en este programa que es muy visto por los jóvenes. Así que adelante, amigo. Gracias, coronel. Bien, vamos a hablar del tema principal, candidatura presidencial. Coronel, ¿cómo ve usted estos actos de corrupción? Hagamos un preámbulo ante esta posible comicios de 2021. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, definitivamente indignado. No hay sitio, no hay institución pública, no hay función del Estado que no esté salpicada por corrupción y genera muchísimas dudas en el pueblo ecuatoriano. De ahí que una de las principales propuestas, en base a nuestra experiencia, justamente es a través de una consulta popular que debemos hacerle en el primer mes de gobierno, aprobar una nueva constitución de la República. Le diremos al pueblo ecuatoriano, aquí está la constitución nueva, con lo mejor de la del 78, con la mejor del 2008, con la mejor de 1998, y aquí está la actual constitución, escojan. En esta nueva constitución vamos a crear todo el marco legal y constitucional que permitan ese giro de 180 grados, ese cambio estructural en el país, comenzando por regresar a las tres funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, devolviéndole a la Contraloría la capacidad de controlar los contratos antes de que se firmen, no después, cuando ya se robaron la plata y los pillos huyeron, para normar de manera estricta la carrera judicial y no tener jueces y fiscales corruptos como tenemos ahora. Y también pues para reducir drásticamente el número de diputados. Entonces, con ese marco constitucional aprobaremos un nuevo Código Orgánico Integral Penal, igualmente en consulta popular, no asamblea constituyente porque es muy demorada y muy cara, no a través de los diputados porque van a distorsionar la ley y no van a aprobar nunca, será en una alianza con el pueblo. Consulta popular, nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde se sancione con cadena perpetua a todos los políticos y funcionarios públicos ladrones. Se aprobará asimismo que en un plazo no mayor a 3 meses, el político ladrón tendrá que devolver la plata que se robó. Y si no devuelve, para evitar el testaferrismo, todo su entorno familiar preso hasta que devuelva la plata. Así de drásticos, en caso contrario no se va a terminar la corrupción en el Ecuador. Segundo, jueces y fiscales corruptos que piden dinero por la sentencia, cadena perpetua. Integrantes del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral hagan ganar a un candidato por el que el pueblo no votó, cadena perpetua. Y también cadena perpetua para los sicarios, para los violadores de niños y de niñas, para los crímenes de femicidio, para los delitos de pornografía infantil, y todos los condenados a cadena perpetua comerán con el sudor de la frente. Pero la idea, ecuatorianos, no es llenar las cárceles con gente a cadena perpetua. La idea es, con Lucio presidente, todos los funcionarios públicos, todos los jueces y fiscales, los integrantes del Consejo Nacional Electoral tendrán que pesar 10 veces antes de robarse la plata, antes de cobrar por las sentencias y antes de hacer fraude electoral. Porque si cometen el delito, que tengan la certeza, con Lucio Gutiérrez irán a cadena perpetua. No a 20 años, no a 30 años, que después se reduce a la tercera parte y después por buena conducta salen al año, salen a los 2 años a disfrutar de la plata que se robaron. Hoy cadena perpetua, porque no hay mitad de cadena perpetua, porque no hay el 30% de la cadena perpetua, la cadena perpetua, de tal manera que deben pensar 10 veces antes de cometer este delito. Segundo, aprobaremos la ley de confiscación y de justificación de bienes para todos aquellos políticos que entran con un patrimonio familiar pequeñito y después lo multiplican. ¿Cómo así? ¿De dónde sacaron la plata para tener mansiones en San Borondón, para tener mansiones en Isla Mocolí, para tener mansiones en la playa, departamentos en Miami, en España, yates, avionetas, etcétera? Tendrán que justificar, caso contrario, pues tendrán que devolver al pueblo que es su legítimo dueño. Y 3,
el compromiso ecuatoriano de recuperar la plata robada. Aquí está un hombre, un patriota, aquí está un ex soldado ecuatoriano que demostró que cuando hay honradez en la persona, se puede recuperar la plata robada. En el 2003 al 2005, durante mi presidencia, 5 banqueros estuvieron presos. 5 banqueros. Y recuperamos más de $1.000 millones de la plata que los banqueros, con el atraco bancario, el congelamiento y el feriado bancario, se robaron en el año de 1999. Más de $8.000 millones se robaron. Lucio Gutiérrez es el único que recuperó más de $1.000 millones. Incautamos bienes a la oligarquía, a la bancocracia, los generales traidores y los vicealmirantes traidores. Me quitaron el respaldo, se cayó el gobierno y los 5 banqueros salieron libres y no se ha vuelto a cobrar $1 más de la plata que se robaron. Y todos los bienes que incautamos les devolvieron a los ladrones, a la oligarquía ecuatoriana. Como siempre, el pueblo es el que se perjudica, las oligarquías se enriquecen con el sufrimiento y la pobreza del pueblo ecuatoriano, pero si Lucio vuelve a ser presidente, se acabó esa farra. Esa parte quería llegar. ¿Cómo Lucio va a cambiar el sistema de justicia para que no vuelvan a cometer esos mismos hechos y vuelva a caer en manos que desde un principio fue arrebatada, como usted lo dice, en su gobierno? ¿Cómo cambiar ese sistema de justicia drástica? Jóvenes, después de que yo, según las cifras, por ejemplo, aquí tengo un documento del Banco Central, miren, crecimiento de la economía, lo dice el Banco Central del Ecuador, con Lucio Gutiérrez creció la economía cerca del 9%, el crecimiento de la economía más alto de la historia del Ecuador, el crecimiento más alto de la economía de América y el segundo más alto crecimiento del mundo. Para tener una idea, con Rafael Correa, que tanto lo idolatran, en el 2016, lo dice el propio Banco Central, la economía decreció 4.5%. Lo dice el Banco Central, no lo dice Lucio Gutiérrez. Y con toda esta experiencia, en mi gobierno, pues obviamente tenemos los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Por ejemplo, acá hay otro dato importante que deben conocer los jóvenes. Esto lo publica la Flaxo, fuente informe de coyuntura de la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Con Lucio Gutiérrez, dice la Flaxo, la pobreza se redujo a más del 4% anual, acá en rojo, la más alta de toda la historia del Ecuador. Para que tengan una idea, con Correa no se llegó ni al 1% la reducción de la pobreza. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se reducía por año 6 veces más la pobreza que con Correa. ¿Qué petróleo tuvo Lucio Gutiérrez en el presupuesto? $18 de petróleo. ¿Cuánto tuvo Correa? $148. Pero cuando la plata se roban, la plata no alcanza para nada. Y yo creo que el último dato importante, miren lo que dice la ALADI, Asociación Latinoamericana de Inversión. Inversión extranjera por países de América Latina, en millones de dólares. Aquí está el Ecuador. En el Ecuador, durante Lucio Gutiérrez, la barra en rojo, se invertía más que en el Perú, se invertía más que en Chile, se invertía más que en Colombia, más que en Argentina, más que en Bolivia, Uruguay, Paraguay. Y ahora, pues, lamentablemente, casi nadie quiere invertir en nuestro país. Tal vez este es otro dato importante. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, como lo dice el Banco Central del Ecuador, se reduce la deuda pública total. El único gobierno que reduce la deuda pública total. Acá está Correa, incrementó la deuda en un 600%. Miren esa inmensa diferencia. Vino el golpe dado por los generales traidores, por los vicealmirantes, y terminaron con el país. No solamente terminaron con la economía, no solamente que hoy la pobreza no se reduce, aumenta. Con Lucio Gutiérrez se generaban más de 250,000 empleos por año. Hoy perdemos 1 millón de empleos por año. Sino que la corrupción, miren cómo campea. Pero Lucio Gutiérrez tiene calidad moral. Soy el único presidente electo por el pueblo ecuatoriano que, estando el gobierno golpista en el poder y teniendo 94 juicios en la Fiscalía General del Estado, en contra de los ruegos de mi familia, de mi abogado que me decía que no regrese, que se van a inventar cualquier cosa para para mantenerme en la cárcel por lo menos 30 años, yo les decía a mi familia, tranquilos, cuando uno tiene la verdad,
enfrenta al mundo y se le vence. Y justamente eso es lo que sucedió. Vine, demostré mi inocencia, gané los 94 juicios y salí libre. Así que con esa calidad moral de ser el único presidente que estando el gobierno golpista en el poder, del cual formaba parte Rafael Correa, que era ministro de Economía, usurpando el poder que el pueblo le dio a Lucio Gutiérrez, vine estando los generales traidores en el mando militar. Pero cuando las cosas no se pierden, no tienen por qué encontrarse porque no se perdieron. Nunca iban a encontrar un caso de corrupción de Lucio Gutiérrez. Entonces, con esa evidencia, con esa calidad moral, con esa indignación que sentimos todos los ecuatorianos, aprobaremos cadena perpetua para todos los pillos, para todos los que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano y recuperaremos la plata robada. Y le voy a decir algo más, joven. Antes de yo ser presidente, con mi esposa, la doctora Jimena Borges, y con el sacrificio de mis hijos, hicimos un pequeño patrimonio familiar. Yo soy ingeniero civil, yo mismo construí, llegué a tener 8 departamentos en Quito. Yo soy el mejor graduado de la Politécnica, no solo de la Facultad de Ingeniería Civil, de toda la Politécnica. Hicimos un patrimonio interesante. Después de ser presidente, mi patrimonio se redujo a la mitad, a 4 departamentos. Vean cómo cuando la política se la lleva con devoción, con patriotismo, la política cuesta. Yo por eso quedo admirado que hay políticos que entraron con un patrimonio de este porte, salieron de la política y hoy son magnates. Por eso es que vamos a aprobar una ley de justificación y de confiscación de bienes para que demuestren. Si demuestran que hicieron con esfuerzo, con sacrificio, muy bien. Les vamos a felicitar y les vamos a apoyar. Pero si no demuestran, y más bien hay la evidencia de que es con la plata robada, esos bienes serán incautados en beneficio del pueblo ecuatoriano y obviamente ellos tendrán que responder ante la justicia. Y el tercer compromiso, asignado con experiencia de ser el único presidente que recuperó dinero robado, pues el compromiso ecuatoriano es recuperar la plata que se robaron en el gobierno de golpista de Palacio, en el gobierno de Correa, y que se están robando actualmente. Se siguen robando la plata. Ni siquiera se conmueven ante los muertos, ni siquiera se conmueven ante la pobreza extrema por la que ya está atravesando el pueblo ecuatoriano. En algunos casos la gente ya no está comiendo 3 veces al día. Nada les inmuta a estos pillos. Pero si Lucio Gutiérrez llega a ser presidente, las cosas van a cambiar. Así que ecuatorianos, piénsalo bien, reflexiona. Si quieres que las cosas cambien, ahí está Lucio Gutiérrez. Pero si quieres que continúe el robo, la impunidad, la farra, bueno, pues hay varias alternativas. A eso vamos, coronel, al hablar de varias alternativas. ¿Por qué Sociedad Patriótica no busca alianzas? Estamos listos a buscar alianzas con partidos que se comprometan con lo que nosotros estamos mencionando, a la cadena perpetua, con partidos que hayan demostrado honradez. No podemos hacer alianzas con partidos que cogobernaron con Correa, que cogobernaron con Moreno, que son parte de la corrupción y la destrucción moral de la República. Nosotros tenemos que unirnos con gente patriota, porque si yo he dejado la tranquilidad de mi casa, una vez más, he dejado la tranquilidad de mi hogar, he dejado mis actividades particulares, yo tengo un emprendimiento que me apasiona, yo produzco bebida energética natural de guayusa. He tenido que dejar porque el país está en riesgo y porque, sinceramente, ecuatorianos, creo que soy la mejor opción, por no decir la única opción que garantiza un cambio positivo. Soy el único expresidente y un presidente exitoso, el presidente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Entonces, por eso, porque mi país está en peligro, es que nuevamente dejo mis actividades particulares y corro el riesgo de enfrentarme a las chequeras más grandes del Ecuador, a los más ricos. Pero hay que hacerlo, por lo menos para estar con la conciencia tranquila. Yo le ofrezco al pueblo cambios. Si es que el pueblo cree en mi palabra, pues el Ecuador va a cambiar. Pero si el pueblo dice, no, me gusta más este, o qué churros con cualquier presidente, si no trabajo, no como, bueno, pues ya es cuestión del pueblo ecuatoriano, aunque les recuerdo a los amigos que decían, qué churros cualquier presidente, me da lo mismo, porque si no trabajo, no como. Hoy esa gente no tiene trabajo, hoy esa gente no está comiendo, hoy el 80% de ecuatorianos
o no tienen trabajo pleno porque están subempleados o están en el desempleo. Miren qué catastrófico. Entonces realmente hay que luchar con amor, con capacidad y con experiencia por nuestro país. Exactamente, y esa parte es que íbamos a hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que un país sería mejor gobernado por un banquero? Mire, yo respeto esa decisión, pero más bien yo tengo una propuesta. Yo le voy a convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca mundial al Ecuador, para que vengan los bancos más grandes del mundo, bancos norteamericanos, bancos europeos, bancos asiáticos, y junto con los bancos vengan 100.000 millones de dólares, que harán tal presión en la economía ecuatoriana que van a bajar las tasas de interés a niveles internacionales del 3%, porque solamente así se puede recuperar la economía. La economía no se va a recuperar nunca con créditos como cobra la banca privada ecuatoriana, 16, 18, 20, 22%. Jamás nos vamos a recuperar. Panamá y Singapur, por dar dos ejemplos, de países pequeños y más pobres que el Ecuador. Hace 30 años, repito, eran más pobres que el Ecuador. Se convirtieron en centros financieros internacionales y hoy son de las economías que más crecen en el mundo. Panamá tenía, tenía la tercera parte del ingreso promedio que teníamos en el Ecuador hace 30 años. Se convirtieron en un centro financiero internacional y hoy el ingreso de Panamá supera los $22.000, ingreso per cápita. En el Ecuador estamos en $5.000 y ya van a llegar a 5 veces más. Lo que eran 3 veces menos, ahora van a ser 5 veces más. Entonces lo que tiene que hacer un presidente es mirar el entorno mundial. ¿Qué países crecen? ¿Qué país ha tenido éxito? Y esos modelos traerles y adaptarles a la realidad ecuatoriana. Por eso, si yo soy presidente, ya les dije, yo no voy a ser un presidente florero que voy a llegar solamente para estar ahí en el Palacio de Carondelet, dando cargos, dando puestos a diferentes personas. Si yo llego a ser presidente, será para un cambio radical en el Ecuador, y un cambio radical es convertirle a nuestro país en un centro financiero internacional, para que bajen las tasas, como ya lo dije, a niveles del 3% en la parte privada, pero en la parte pública también. Ahí mandamos nosotros, ahí manda el pueblo. Entonces, en la parte pública tendremos dos tipos de créditos. Bajaremos al 3% de interés anual los créditos que actualmente daban Ecuador y que cobre el 12, el 13%, eso lo bajaremos al 3%, y habrá otra sección en la que en el presupuesto general del Estado, que son como de 25.000 millones de dólares de ingresos, primerito vamos a designar por lo menos 1.000 millones de dólares dentro del presupuesto del Estado, así como los 2.000 millones para educación, los 2.000 millones para salud, para el Ministerio de Defensa, de Policía, etcétera, 1.000 millones para dar créditos a través de la banca pública al 0% de interés, con 2 años de gracia. Se elimina la central de riesgo, se elimina el buró de crédito y el único requisito para acceder a estos créditos será presentar el proyecto productivo que lo va a presentar el propio gobierno para que el emprendedor no gaste ni tiempo ni dinero haciendo un proyecto productivo. Y entonces lo que estamos diciendo es que va a ir el dinero a la vena, va a ir el dinero directamente al pueblo, no pues a los banqueros que después se quedan con la plata o se dan los préstamos entre ellos, entre sus amigos, y se hacen más ricos los ricos. Acá los 1.000 millones irán al pueblo, al vendedor ambulante, al pequeño comerciante, al taxista, a la madre soltera, a la mujer trabajadora, al hombre de a pie, también a los jóvenes que se gradúan de la universidad de clase media hacia abajo y nadie les quiere dar trabajo porque no tienen experiencia. Pues conmigo tendrán un crédito al 0% de interés con 2 años de gracia para que desarrollen sus plataformas tecnológicas. También para las personas mayores de 40 años que nadie les quiere dar crédito. De esta manera vamos a reactivar la economía, de esta manera vamos a generar miles y miles de puestos de trabajo y el pueblo con trabajo, tanto por los créditos baratos en la banca pública como en la banca privada, van a comenzar a consumir y a través del IVA el gobierno tendrá ingresos que le permitirán seguir tomando decisiones en beneficio del pueblo ecuatoriano. Eliminaremos el impuesto a la entrada y salida de capitales, bajaremos el IVA en un primer gran esfuerzo del 12 al 10%, y una vez que la economía comienza a fortalecerse, bajaremos al 8%. Habrá recursos para invertir en salud,
para invertir en educación, para que las maestrías sean gratuitas hasta el cuarto nivel, para la clase media hacia abajo, porque actualmente hacer una maestría es muy caro, 8,000, 10,000, 12,000 dólares, solo tienen los ricos, solo tienen los hijos de los ricos. Eso no puede acceder alguien de clase media. Con Lucio Gutiérrez habrá esa posibilidad de a cero costo hacer una maestría, y de esa manera le vamos a levantar nuevamente al Ecuador. Al Ecuador, en mi gobierno, lo vamos a transformar en un gobierno técnico, no burocrático, técnico. Todas las instituciones serán técnicas. El IES técnico, el ISPOL, las aduanas, el ISBA, no serán botines políticos. El IES no será una caja chica, estará manejada por gente técnica para crecer. A ese debe ser un emporio de riqueza. Creo que actualmente tenemos un desastre, por plata roban, porque van solamente a llenar con cargos políticos y porque le transforman en una caja chica al IES, y por eso está quebrado. Pues con Lucio Gutiérrez, y todo es por la experiencia ecuatoriana. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, el Banco del Pacífico estaba en soleta, no servía para nada, quebrado, producía pérdidas. Ya lo querían vender. Dije, a ver, un momentito, el patrimonio nacional no se vende. A ver, vamos a contratar gente experta en banca, le vamos a rehabilitar, vamos a despolitizar, vamos a determinar quiénes se robaron la plata, vamos a recuperar la plata robada y le vamos a transformar al Banco del Pacífico en uno de los mejores bancos del Ecuador. Y mire cómo es ahora el Banco del Pacífico. Es de los mejores bancos del Ecuador. Cuando hay un presidente con conciencia, cuando hay un presidente patriota, cuando hay un presidente que sabe que el poder es para servir y no para enriquecerse, y no para estar mirando cómo hacer negocios para los amigos, cómo ubicarles a mis amigos de embajadores en Europa, en los Estados Unidos. Obviamente que el país se les va de las manos. Pero cuando hay un presidente que se pone a trabajar, las cosas funcionan. El segundo mayor crecimiento de la economía del mundo. Lamentablemente la gente no sabe, lamentablemente los jóvenes de 40 años para abajo no saben, porque yo no gasté en publicidad. Tal vez ese fue mi error. Y entonces los medios de comunicación, Teleamazonas a la cabeza, exacerbaron los errores. Habían 200 personas en las calles, los autos llamados forajidos, y con tomas cerradas y con tomas mentirosas decían que 2,000 personas, que el pueblo es el que se ha elevado en Guadalupe. Y los generales, obviamente, pues, que buscaban ese pretexto porque no podían admitir que un coronel joven sea presidente y ellos generales, obviamente, no lo eran. Entonces, pues, y más algo que tienen que haberles dado la bancocracia ecuatoriana, le quitaron el respaldo a Lucio Gutiérrez y terminaron con el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador. Bien, estamos con el coronel Lucio Gutiérrez, el tema candidatura política presidencial, frente a frente con el mulato. Enseguida revisamos, vamos a nuestro primer corte. Bien, ya estamos de regreso en este bloque interesante. Estamos
Tema político, candidatura hacia Carondelet con el coronel Lucio Gutiérrez. Bien, y en esta parte vamos a hacerle esa pregunta que nos han hecho llegar. ¿Cómo va a redistribuir en los sectores salud, educación, que están abandonados hoy por hoy por el gobierno? ¿Cómo va a fomentar? ¿Qué iniciativa tiene el coronel Lucio Gutiérrez? La preocupación que tiene la gente es totalmente lícita. El pueblo está preocupado porque todo se hace con plata. Estoy escuchando a algunos otros candidatos que dicen voy a mejorar la salud, la educación, la agricultura, y la plata, si este rato no hay para pagar los sueldos y todo se hace con plata. Cuando yo me hice cargo de mi primer gobierno, el presidente anterior, Gustavo Noboa, dijo no voy a dejar la mesa servida y no pagó sueldos al sector público 2 meses. No pagó a los municipios, a las prefecturas 2 meses. No pagó a las Fuerzas Armadas, no pagó a la Policía Nacional, no pagó los servicios de la deuda. Una situación crítica. Yo no solo tenía que asumir 12 meses, sino 14 meses. Y nos pusimos a trabajar. Y a los 3, 4 meses ya le estábamos pagando al sector público antes que finalice el mes. Esto cuando hay un presidente patriota, cuando hay un presidente que no roba ni deja robar, y cuando hay un presidente con experiencia. Yo les decía hace un momento, ecuatoriano, hoy necesitamos plata para mejorar la salud, para mejorar la educación, para generar empleo. Y la única manera de que venga dólares al Ecuador es convirtiéndole a nuestro país, como ya lo dije, en un centro financiero internacional. Ahí va a venir la plata. Y ahí vamos a tener créditos baratos para invertir en agricultura, en turismo, en pesca, en la agroindustria, en el sector artesanal. Entonces la gente con empleo es la gente que consume y a través del pago del IVA el gobierno comienza a tener ingresos. Con esos ingresos es que podemos mejorar la salud para que los ecuatorianos no tengan que esperar y hacer filas y cuando llegan a la atención médica máximo les dan la receta y tienen que ir a comprar en la farmacia de la esquina. Eso tiene que terminarse, pero para ello se necesitan recursos. Por eso es que el pueblo ecuatoriano no podemos decir qué churos cualquier presidente. No es así. Miren por haber elegido mal, porque el pueblo permitió que los generales traidores den el golpe de Estado. Miren cómo está el Ecuador. Si no había el golpe de Estado, el Ecuador estaría acá arriba y no acá abajo donde nos encontramos. Estaríamos acá igual o mejor que Chile. Estaríamos a pasos de convertirnos en un país del primer mundo. Pero si crecíamos, el segundo crecimiento más alto del mundo, ecuatorianos, por favor, éramos el tercer país de América que más inversión extranjera recibía. Se generaban cerca de 300,000 empleos por año en el sector privado. ¿Qué más queríamos? Se ahorraba dinero, se reducía la deuda pública total. O sea, eso es lo que tenemos que volver. Entonces, repito, el pueblo con ingresos, con trabajo, consume y a través del IVA, que estará al 12%, el gobierno va a tener recursos que le permitirán lo que acabo de mencionar, para que las maestrías sean gratuitas hasta, obviamente, el 4º nivel, para crear más universidades. Los jóvenes no tienen en dónde estudiar, para crear colegios técnicos, para crear institutos tecnológicos, para obligar a las operadoras de telefonía celular a que haya telefonía celular en todas las carreteras. No es posible que solo en las grandes ciudades telefonía celular. Lo facilito. Ahí se ganan millones y millones de dólares con mercado cautivo las operadoras. Salimos a las carreteras y no hay servicio. ¿Por qué? Porque no quieren poner repetidoras. Porque eso les cuesta. Pues con Lucio Gutiérrez, presidente, tendrán que invertir en repetidoras para darle un buen servicio al pueblo. Habrá internet en el campo. No es posible que nuestros niños tengan que subirse a los árboles a ver si consiguen internet. Eso tiene que acabarse. ¿Cómo podemos permitir gobiernos indolentes que estas empresas transnacionales se enriquezcan con el dolor, con el sufrimiento, con la pobreza del pueblo ecuatoriano? Sí hay cómo conseguir esos cambios, pero se requiere un presidente con experiencia, un presidente honrado que no robe, un presidente patriota que ame a su pueblo y que demuestre con hechos el amor a su pueblo. Sí es posible, ecuatoriano. Los sectores vulnerables, los más pobres, ¿qué mensaje usted le daría a los más pobres? Los que no tienen cómo levantarse, de pronto no tienen cómo generar un emprendimiento.
¿qué le diría? Hay muchos jóvenes que tienen padres en esos casos. Justamente en mi gobierno es cuando más se reduce la pobreza de toda la historia del Ecuador, porque justamente nos dedicamos a trabajar en beneficio de los pobres. Es cierto que les dimos el bono a los pobres, pero también les dimos empleo, también les organizamos a los pobres, les dimos créditos a los pobres para que ellos hagan sus granjas agrícolas, para que tengan su vaquita en el campo, en la sierra, en la Amazonía, y les comprábamos la leche y les comprábamos las legumbres a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, para darles de comer a sus propios hijos. Entonces ganábamos todos. Ganaba el gobierno porque daba una buena comida, comida realmente nutritiva. Ganaba el padre de familia porque trabajaba y con su trabajo se alimentaba a su niño. Y ganaba el niño porque se alimentaba y también pues estaba recibiendo una buena educación primaria. Así que nuestra principal preocupación va a ser esa gente pobre del país, a quienes van a llegar esos créditos al 0% de interés. Con 2 años de gracia, el gobierno le ayudará en el desarrollo del proyecto productivo para que no fracase. El gobierno se compromete a ayudar a comercializar el producto, porque muchas veces hacemos el producto y ahora ¿quién vendo? ¿Cómo se entera el vecino que yo hago, no sé, pues mermeladas? ¿Cómo se entera la vecina que yo estoy haciendo blusas, que estoy haciendo camisas? Entonces ahí va a intervenir el gobierno para ayudar. Con tanta gente que tenemos en exceso en el gobierno, les vamos a utilizar adecuadamente en todas estas actividades productivas para que ayuden en la comercialización. Y también los cónsules y los embajadores que están en el exterior igualmente tendrán que vender los productos ecuatorianos. Si no vende, no está cumpliendo su función, regresa al país y pondremos de embajadores, de cónsules, gente que vayan a vender en el exterior los productos ecuatorianos para que nuestra gente del pueblo, nuestros soñadores, los más vulnerables, los que tienen visión, puedan poco a poco ir levantándose de emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios y, ¿por qué no?, grandes empresarios. Con Lucio Gutiérrez, si es posible soñar, y esos sueños los haremos realidad de manera conjunta. Hemos hablado en esta entrevista sobre cadena perpetua, consulta popular, presión a los políticos que se llevan la plata del pueblo ecuatoriano. ¿Qué más tiene para ofrecer Lucio Gutiérrez? Tenemos otro grave problema en el Ecuador, que es la inseguridad ciudadana. El Ecuador para los ecuatorianos. Les queremos a los extranjeros, pero primero el Ecuador para los ecuatorianos. Entonces volveré a blindar las fronteras como lo hice en mi primer gobierno. Es decir, volveré a pedir el pasado judicial a todos los extranjeros para que no les sigan convirtiendo al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Delincuente internacional no podrá ingresar al Ecuador. Solamente la gente buena, la gente que viene a conocer el país, la gente que viene a hacer turismo, inclusive la gente que viene a trabajar, bienvenida con los brazos abiertos. Pero los delincuentes, afuera. Delincuente extranjero detectado en el Ecuador será enviado a su país de origen. Segundo, vamos a volver a la ley para aportar armas con la finalidad de defenderle al pueblo de los sicarios. No es posible que solo los sicarios estén bien armados y el pueblo, que somos la inmensa mayoría, no estamos armados. Vamos a cambiar todas esas leyes y esa legislación que hicieron en el gobierno anterior, y justamente la actual ministra, Paula Romo, fue la que impulsó todos estos proyectos totalmente descabellados a favor de los delincuentes y en contra del pueblo ecuatoriano. Así que vamos a proteger los derechos humanos de la ciudadanía, de los ecuatorianos, y no los derechos humanos de los delincuentes. Los delincuentes que aprendan a respetar los derechos humanos de los ciudadanos para que los ciudadanos respetemos los derechos humanos de los delincuentes. Igualmente, para generar empleo, volveremos a la ley del trabajo por horas que ya teníamos en mi gobierno primero, para que los jóvenes estudiantes puedan trabajar 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que puedan. Y aquellos padres de familia que trabajan 8 y que deseen trabajar más, que lo hagan. 10 horas, 12 horas, 14 horas que trabajen. Cuando van a España, cuando van a Estados Unidos, trabajan 16 horas. ¿Por qué no aquí en su propio país trabajar hoy que necesitamos trabajo? Entonces, esta ley del trabajo por hora será también a la vena a ese 80% de ecuatorianos que no tienen trabajo. El 20% den gracias a Dios que tienen su trabajo pleno. Pero tenemos que trabajar
en beneficio de ese 80% que, repito, no tiene empleo. Así que para ellos irá esta nueva ley del trabajo por horas, que ya lo aplicamos en mi primer gobierno y que tuvo éxito. Por eso es que en mi gobierno se generaban cerca de 300,000 empleos por año. No, eso no cae del cielo. Se requiere un pensamiento, se requiere un liderazgo, se requiere un presidente que trabaje en beneficio de su pueblo. Eso hizo Lucio Gutiérrez. Por eso a mí no me pueden refutar en nada. Y tengo las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. Lamentablemente no pagué pauta a los medios de comunicación, televisión, etcétera, radio, y la gente no se enteró. Pero por mi decisión de austeridad, por ahorrar cada centavo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero ahora, pues, gracias a usted y a algunos otros medios, especialmente digitales, les estamos haciendo enterar a los jóvenes que no sabían. Hace rato me decían, pero con Rafael Correa comenzó la educación gratuita. Les dije, miren, yo estudié en escuela gratuita, yo estudié en colegio gratuito, yo nací en la maternidad Isidro Ayora gratuita, yo soy de padres pobres, honrados pero pobres, que me enseñaron justamente la honradez. Y la educación y la salud siempre han sido gratuitas en el Ecuador. Les mintieron que por primera vez los policías tienen pistolas. Siempre han tenido pistolas los policías. Por primera vez los policías tienen chalecos. Siempre han tenido chalecos. Por primera vez carreteras en el Ecuador. O sea que hace 20 años nos movíamos por la montaña. Siempre han habido carreteras. Por primera vez la educación gratuita. Por primera vez la salud gratuita. Mentira, mentira, mentira. Y hoy pues les estamos diciendo a los jóvenes que tienen que reflexionar para que las cosas cambien positivamente en nuestro país. Ok, mi querido coronel. Vamos a un segmento que lo hemos hecho con nuestros invitados y no va a ser la excepción con usted. Este segmento se trata dime y te digo. Quiere decir, yo le digo unas palabras, coronel, y usted me responde automáticamente lo que viene a la mente como ¿le parece? Claro. Ok, si yo le dijera Fuerzas Armadas. Amor a la patria. Jimena. Amor de mi vida. 21 de enero. Un acto heroico en defensa del pueblo ecuatoriano. Brasil. País al que quiero mucho. 20 de abril. El peor error histórico para el Ecuador. Lo dijo el vicepresidente Blasco Peñerera Padilla. El peor error histórico, el golpe contra Lucio Gutiérrez. Karina y Viviana. Igualmente los amores de mi vida, por quienes lucho y a quienes quiero dejarles un país grande, próspero y bien ubicado en el concierto de las naciones del mundo. Alfredo Palacio. Un individuo más. Ok, listo. Gracias, mi querido coronel. Agradecerle un mensaje a toda la gente, comunidad cibernauta que está aquí viéndolo, para que lo siga escuchando, siga viendo lo mejor que tiene para nuestro país. Sí, agradecerles muchísimo, amigos cibernautas, y decirles que con ustedes jóvenes vamos a impulsar el desarrollo de industrias ecológicas como la del cáñamo, por ejemplo, que no contaminan, que se producen miles de productos, jabones, combustibles, materiales de construcción, fundas plásticas que no contaminan. Ese es el futuro de la humanidad y queremos convertirnos en líderes en la defensa del medio ambiente. También decirles que vamos a proponer al mundo dejar bajo tierra toda la minería que no ha sido explotada todavía, con la condición de que el mundo nos dé el dinero equivalente que da el fideicomiso para pagar la deuda social y la deuda ambiental. Hay que descontaminar ríos, hay que resembrar bosques, hay que resembrar las cuencas de los ríos, hay que revitalizar la naturaleza en nuestro país. Esto pues y otros proyectos tenemos en beneficio del Ecuador y piénsalo, joven, si quiere que las cosas cambien, aquí es una alternativa. Lucio no va a ser un florero, si yo soy presidente tomaré decisiones radicales para sacarle adelante a nuestro país. Si quieres que las cosas no cambien, que sigan como están, bueno, pues ahí tienes representantes de la oligarquía, tienes ahí lobos disfrazados de ovejas y la decisión pues ojalá sea la mejor, la que ustedes tomen. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a los ecuatorianos y nos libre de esta pandemia del coronavirus.
Gracias, coronel. Esto fue Frente a Frente con el Mulato.